El rendimiento físico describe, básicamente, los esfuerzos realizados por un deportista para lograr objetivos de rendimiento específicos. O sea, lo tiene que lograr, pero en un tiempo determinado. Un pique, por ejemplo. El talento natural o la forma física del deportista van a afectar el nivel de entrenamiento. Uno de los factores más importantes en el rendimiento tiene que ver con la rapidez, con que un deportista puede volver al entrenamiento o a la rutina regular. ¿Qué quiere decir? Terminó la actividad, hoy jugaron el partido, están todos con deudas, con déficit. Bueno, lo importante para ver si está bien entrenado y tiene un buen rendimiento físico es el tiempo que va a tardar en volver a estar en perfectas condiciones. Esto se debe a que la recuperación dictará cómo el deportista puede prepararse para el próximo evento. Hay factores que influyen en el rendimiento deportivo, básicamente son 4 las áreas que se manejan. Una tiene que ver con lo neuromuscular, ¿no? Cómo trabaja el sistema nervioso, la respuesta muscular. El control mental, factores psicológicos, condiciones ambientales, el coaching y apoyo externo al deportista. ¿Por qué digo el coaching y apoyo? Ustedes van a ver que el rendimiento tiene mucho que ver con el estímulo que se recibe. Los factores neuromusculares que afectan el rendimiento suelen ser los más completos y representan aquellos aspectos del rendimiento que ocupan el mayor grado de concentración y tiempo de preparación. Cualquier cosa que ustedes vayan a modificar en el sistema lleva tiempo, no se logra de un día para otro. Por eso son las etapas. Tipo de cuerpo, el somatotipo. ¿Tiene idea lo que era el somatotipo, las características propias, la constitución de un cuerpo? Esa es una, ¿no? La fuerza muscular, tanto en términos de masa muscular como de potencia muscular. Y voy a decir por qué. Porque ustedes pueden tener una masa voluminosa y no tienen potencia. Pueden tener una masa más chica, pero tienen muy buena potencia. Todo eso hay que tener en cuenta. La resistencia, la flexibilidad y la capacidad del cuerpo para responder a estímulos externos en el deporte. El tiempo de reacción, la agilidad, el equilibrio, la coordinación de velocidad, son todos ítems que tienen que manejar. Son todas adaptaciones que se logran fisiológicamente. El control mental y los factores psicológicos relacionados con el rendimiento deportivo son intangibles, no se pueden medir y se reflejan en el resultado final del esfuerzo. Los ambientales no suelen estar bajo el control, por eso su capacidad para adaptarse a factores ambientales inesperados pueden ser determinantes para su rendimiento. Condiciones climáticas, frío, calor, lluvia, humedad. Fíjense, por ejemplo, que en algunos partidos de Europa, por ejemplo, inclusive Estados Unidos y Canadá, se juega con nieve y el rendimiento físico no es el mismo. Por eso hay que estar preparado. Por eso hay que estar preparado y estar entrenado para diferentes tipos de ambientes. El entrenador y el apoyo externo son tan importantes como cualquier factor en el rendimiento deportivo. Y sobre todo, ¿saben qué? Es clave en los jóvenes. Y si no, pregúntenle nada más tanto bono. La importancia que tiene el respaldo del cuerpo técnico para su trabajo. ¿Por qué marco él? No marco porque es un chico que tiene 17 años, no por otra cosa. En general, igual de necesario es que un entrenador se ocupe de los aspectos técnicos del entrenamiento como de apoyos emocionales del deportista. Yo realmente ahí lo que recalco es que los que en general hacen más el apoyo emocional, ¿saben quiénes son? Los preparadores físicos, porque son los que están más tiempo en contacto con los jugadores. Un seguimiento de los avances permite analizar cómo mejora el rendimiento y en qué condiciones del mismo modo, si el rendimiento se frena o incluso si disminuye. Se podrá determinar qué puede estar ocurriendo para tomar medidas al respecto. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos evaluando y estamos controlando porque el trabajo puede permitir que mejore, que se estanque o que baje. Son todas las variantes que puede haber, Me puedo estar equivocando en mi trabajo. El proceso de recuperación es tan importante como el propio entrenamiento. Por una parte, ayuda a evitar lesiones debido al cansancio o el sobreuso. Por otra, favorece la recuperación y la reconstrucción del tejido muscular, así como su crecimiento. Es importante el descanso. Esas son las zonas de recuperación y mejoramiento. Acá vamos a ver todo lo que tiene que ver en general cuando buscamos rendimiento físico, que son la composición corporal, los sistemas energéticos que van a utilizar y la fuerza muscular, ¿no? Cuando hablamos de composición corporal, son los fraccionamientos corporales, el somatotipo, la imagen corporal. Acá es donde a ver qué predomina. Si la masa magra, la masa grasa, la masa ósea, la masa residual. Eso es lo que se estudia en esta parte. Los sistemas energéticos
algo de eso ya hemos visto, anaeróbico, aeróbico, el umbral ventilatorio, láctico, frecuencia cardíaca, ventilación, volumen de oxígeno máximo. Y en la fuerza muscular, ahí tenemos que tener en cuenta la fuerza máxima, la potencia, la resistencia, las contracciones musculares y los trabajos musculares isotónicos, isométricos, isocinéticos. Todos saben lo que es la contracción isotónica, isométrica, isocinética, supongo. Profe, la famosa contractura que dicen. Claro, la isocinética e isotónica, vamos a empezar por esa, es cuando se acorta el músculo. Isométrica es cuando usted hace un esfuerzo y el músculo se mantiene en la misma medida, no se estira ni se acorta. Isocinética tiene que ver, no lo podemos hacer en forma normal, sino se hace con máquinas servoasistidas, que es para mantener la velocidad y la carga estable. Eso es lo más importante. Y después, concéntrica y excéntrica. La contracción puede ser de las dos maneras, concéntrica o excéntrica. Concéntrica se acorta, excéntrica se estira. La isotónica no es así. Como el nombre no es el correcto. ¿Por qué digo no es el correcto? Porque casualmente el secreto es que cuando ustedes flexionan y hacen una contracción para todo el mundo isotónica, eso se usa en las pesas como isotónica, el tono muscular varía de acuerdo al ángulo de tracción. Por lo tanto, iso significa igual tono, pero si me va modificando de acuerdo al ángulo, no puede ser isotónica. Cosa de interés en todas esas evaluaciones va a ser la potencia aeróbica, el máximo umbral, potencia anaeróbica máxima, cuando aparece la fatiga y cuál es la tolerancia lactácida. O sea, nosotros sabemos que entrenando mejora todo eso. Este cuadrito ya lo hemos visto en la primera clase, el umbral aeróbico anaeróbico, lo que en realidad lo puse, pero es para explicar que tiene que ver en la intensidad máxima de ejercicio que se puede realizar por un periodo determinado de tiempo, sin que se genere una acumulación excesiva de lactato. La composición miotipológica, eso tiene que ver con el tipo de fibras musculares, a eso se refiere. Con una mayor capacidad metabólica aeróbica, debe determinarse la cantidad de fibras de contracción lenta y por esto habrá un mejor umbral anaeróbico. Asimismo, tiene que existir un predominio de las fibras de contracción rápida. Cuando dice el tema de que no lleguemos a un límite, es el tema cuando uno hace ejercicio y le empieza como a arder. Ya después vas a ver, ya llega después explicando cómo te vas a dar cuenta. Está previsto. Pero está bien, perdón. Lo importante es entender, y acá algo que también tienen que saber, es que si nosotros trabajamos en los periodos que corresponden, ustedes, lo voy a hacer corto, hay más de lo que voy a decir, pero nosotros básicamente tenemos tres tipos de fibra: lenta, rápida, intermedia. Para hacerlo fácil, cada persona tiene X cantidad, no tenemos todo lo mismo, ¿eh? Cada persona tiene la suya. Las fibras intermedias, haciendo entrenamientos prolongados de velocidad, se transforman en fibras rápidas. Con el tiempo, cuando ustedes dejan de hacer actividad, vuelven a ser intermedia, y si hacen vida sedentaria se vuelven lentas. Si por alguna razón ustedes no tuvieron esos estímulos, esas fibras intermedias, ¿saben qué? Se hacen lentas. Y una vez que se hicieron lentas, esas no vuelven. Ese es el problema. Eso quería marcar, para que entiendan cuál es la diferencia. Una va, mejora. Con el tiempo, si no la uso más, vuelve para atrás, vuelve a entrenar, vuelve a mejorar. Pero si la dejo caer y se hacen lentas, no vuelven más. Un ejemplo que para mí sería el más parecido fue Riquelme. Riquelme técnicamente, coordinativamente, era un fuera de serie, pero era cámara lenta. En los desplazamientos hablo, no mental. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno lo vio jugar? Él no tuvo esos estímulos necesarios para transformar las intermedias en rápidas. Y eso porque no se cumplen etapas. Esto es rápido porque esto básicamente ya lo hemos visto en alguna parte. Nosotros hablamos siempre de la adenosín trifosfato. En el cuerpo hay libre, suelto. Tenemos el sistema anaeróbico a base de fósforo, el sistema fosfágeno, la fosfocreatina, ATP-PC, la glucólisis anaeróbica con glucosa, pero que nos deja como residuo el ácido láctico, y el sistema aeróbico, glucólisis aeróbica, ciclo CRE, cadena respiratoria, punto. Eso era fácil. Lo que interesa es este cuadrito para que vean cómo el glucógeno. ¿Se acuerdan que yo dije la clase la primera clase creo que fue que lo dije, que el glucógeno por sí solo nos da energía? El glucógeno desprende las moléculas de glucosa y estas son las que se van a transformar para hacer al ácido pirúvico, coenzima A, ciclo Krebs, forma de ATP, energía, músculo. Las grasas obvian este paso
van por aquí, coenzima A, ciclocreps, adentro. Los anaeróbicos, el ATP libre es muy corto, 2 a 3 segundos, no tiene mucho más, ¿no? La fosfocreatina ATPPC funciona hasta agotar sus depósitos y aporta hasta 35 a 50 kilocalorías por minuto. Son movimientos explosivos entre 20 y 30 segundos. Glucólisis anaeróbica, producto final es el ácido láctico, acuérdense, aporta hasta más o menos 30 kilocalorías por minuto y los movimientos explosivos van de 1 a 4 minutos. A medida que entrenan, se estira a los 4 minutos, porque al principio ninguno llega a los 4. Y acá ven el mismo proceso, el mismo cuadro, fosfocreatina, creatina, más fósforo, nos da adenosín difosfato. Adenosín difosfato más fósforo, adenosín trifosfato, produce energía, contracción. Acá es lo mismo, nada más que ahora ya es más claro qué usa oxígeno, qué no usa, qué produce el ATP de 2 a 3, 38, 39. Acuérdense que siempre se usa uno para hacer el metabolismo, que era lo que hablábamos la vez anterior. Sobre todo la glucólisis citoplasmática, nos deja ácido láctico, no es la única perjudicial. 50 kilocalorías por minuto, 35 kilocalorías por minuto, de 10 a 17 calorías por minuto. Se puede usar básicamente el aeróbico por horas, que también lo habíamos hablado la vez pasada. No, da 4 y de 10 a 30 segundos. Pero acá, este cuadro, hay que entender que cuando ustedes hacen la primera parte anaeróbica láctica, todavía no terminó, pero ya arrancó la láctica. Antes de terminar ya arranca la láctica. La láctica se trabaja y una vez que empieza a caer, fíjense que en el camino la glucosa ya empezó a trabajar la aeróbica. Hay una superposición de metabolismos, no es uno solo, por eso el dibujito para que lo entendieran. Se produce automáticamente una superposición. Hay que entender algunas cosas. No puede ser todo netamente anaeróbico, porque si todo fuera netamente anaeróbico, nos quedamos sin cerebro y se nos para el corazón. Tiene que llegar oxígeno. Por ende, no es todo netamente anaeróbico. Anaeróbico se hace únicamente en los músculos que trabajan al máximo. Bueno, la fosfocreatina es creatina más fósforo más oxígeno. El glucógeno nos deja ácido láctico, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, más oxígeno, dióxido de carbono, agua, más urea. Esos son los residuos que vamos a obtener. Tiempos normales de trabajo energético, aláctico, láctico, glucosa, glucosa, y acá ya estamos hablando de grasas. El consumo de ácidos grasos y triglicéridos intramusculares en el tejido muscular después de un periodo de entrenamiento. A medida que el individuo va entrenando y va trabajando, todo se adapta. Y el organismo que empieza a absorber triglicéridos que están dando vuelta en el organismo. Por un lado se transforma en glicerol y por el otro en ácidos grasos. Estos ácidos grasos más acetilcoenzima A forman ATP. Nos dan energía para el trabajo muscular. Lo muestro así con dibujito porque es más fácil de entenderlo. Una de las adaptaciones más decisivas del entrenamiento de resistencia aeróbica es el aumento de la capacidad de generar energía para contracción muscular proveniente de las grasas. Ese es el secreto. El valor más importante fue comprobar cómo después de un periodo de entrenamiento de más o menos 9 semanas, la energía proveniente de las grasas aumenta. Por eso acá tienen otro cuadrito para mostrar los lípidos son fuente de energía y reserva. En específico, se transforman en triglicéridos. Y después se da por oxidación de ácidos grasos. Las secuencias son digestión de lípidos, transporte sanguíneo, ruta metabólica, o sea, la oxidación. Ese es el trabajo. La ventaja de la lipólisis es que un gramo de glucosa rinde 4 kilocalorías, un gramo de grasa rinde 9 kilocalorías. La pregunta se puede hacer distinta. Entonces dice, ¿cuántos ATP se obtiene en la oxidación total del dióxido de carbono y agua, que es el resultado final, de un ácido graso de 14 carbonos? Fíjense en el detalle. Un ácido de 14 carbonos nos da 28 ATP de la beta oxidación. Del ciclo de Krebs, 7 acetilcoenzima A por 12 ATP acetilcoenzima A, lo cual nos da 84 ATP. Quiere decir que una molécula de grasa va a terminar rindiendo al final 112 moléculas de ATP. Rinde muchísimo más que cualquier otra, ¿eh? Acá tienen la comparación de las tres, inclusive las proteínas que rinden 4 kilos, pero solamente se pueden utilizar hasta 3 kilos de proteína. No se puede usar más de eso.
Eso significa que en total las proteínas nos pueden dar 12.000 kilocalorías. Este es un cuadrito de lo mismo que vieron ahora, por la duda, hidrato de carbono, 1 gramo, 4 kilocalorías. Lípidos, 1 gramo, 9 kilocalorías. Proteínas, 1 gramo, 4 kilocalorías. Los procesos de recuperación sí tienen algunas cosas importantes para tener en cuenta, porque tienen que ver reabastecimiento de las reservas energéticas, y lo vamos a ir viendo igual todo eso después con el tiempo, lo cual es de importancia para los ejercicios continuos e intermitentes. Nosotros todavía nos falta ver algo de nutrición, así que falta. Post-actividad, porque lo que pasa es que hay que diferenciar cuándo y por qué. Post-actividad, el ideal es darle hidrato de carbono, glucosa. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, post-actividad, por un proceso químico, se transforman en proteínas. Pero todo lo que vos le des, tenés que tratar de que sea líquido, tipo gel o crema, para evitar la digestión, para que sea de rápida digestión y no perder todo el tiempo. A ver, si vos te comes un sándwich de jamón y queso hasta que lo terminás de procesar, está fundido. Ahora, si a vos te dan los elementos exactos y líquidos, por ejemplo, los absorbés enseguida. Por eso habla, en este caso, el dibujito de abajo, van a ver que dice suplementos, tienen nutricional, tener una idea de lo que tiene que comer, micronutrientes, agua, macronutrientes con fibras, calorías, balance energético. ¿Qué pasa? Hay que darle lo suficiente para reponer todo lo que utilizó. Ese es uno de los temas. Ustedes fíjense en este cuadrito que dice el glucógeno muscular con una dieta rica en hidrato de carbono, eso es cuando estamos hablando que desaparece, se agota todo, ¿no? Necesita más o menos 46 horas para reponer por completo. Es muy rápido en las primeras 10 horas, pero para ser completo necesita 46 horas. No es tan fácil jugar todos los días. El ATP, el PC, el de los fosfágenos, es rápido, se recupera bastante en menos de 10 segundos. Pero fíjense que a los 30 segundos ya recuperó el 50% y a los 180 segundos el 98%. Quiere decir que va recuperando rápidamente. Por eso ustedes hacen una explosión, se paran y si no tienen que hacer una explosión inmediata encima, ya se repuso el ATP-PC. Ahora va la pregunta que vos hiciste, Pablo. ¿Cómo reconocer el umbral anaeróbico? Realizan los ejercicios intensos, ya sea correr en una pista. Lo más probable es ingresar a la zona anaeróbica durante momentos específicos. Comenzar a reconocer el umbral anaeróbico cuando la respiración se vuelva irregular, ya no es pareja. También se siente que el corazón late rápidamente y lo más seguro es que no se pueda hablar sin cansarse. Aun cuando vaya recuperando el aliento, continuará jadeando mientras entrena, pero el desempeño se verá afectado y el organismo se volverá más lento. Tiene mucho que ver con la respiración y la frecuencia cardíaca, ahí está el secreto. Cuando vos estás corriendo y sentís que empezás a agitarte, ya está, ya llegaste, ese es tu umbral. Lo que pasa es que si todos los días haces un poquito más, vas a ir mejorando el umbral. A esta altura no sé, pero si tuvieras 15, 16, 17 años, te diría, seguí. Es lo mismo que pretender que yo mejore el umbral. ¿Qué quiere que te diga? Encima, es que yo fumé durante mucho tiempo. La vez que el umbral se fue por su ruta. Los valores de oxígeno máximo según el nivel de entrenamiento. En las personas sedentarias es de 27 a 30 mililitros por kilo por minuto. En los hombres activos, de 50 a 55 mililitros por kilo por minuto. En las mujeres activas, de 40 a 45 mililitros por kilo por minuto. Eso quiere decir que las mujeres pasivas no gastan, quédense tranquilos. Atletas de élite, o sea, los que hacen resistencia, por ejemplo, de 70 a 85 mililitros por kilo por minuto. Y encima hay algunos que pueden superar los 90 mililitros por kilo por minuto. Ya estamos llegando a los extremos, ¿no? Factores que influyen en el volumen de oxígeno máximo. El entrenamiento, por supuesto, de resistencia va a aumentar significativamente el volumen de oxígeno máximo. El sexo. Los hombres tienden a tener un volumen de oxígeno máximo más alto que las mujeres debido a una mayor masa muscular. Es la edad. El volumen de oxígeno máximo tiende a disminuir con la edad. A medida que pasan los años, va bajando. La condición física. Personas con una buena condición física generalmente tienen un volumen de oxígeno máximo más alto. Variaciones del rendimiento durante la temporada en fútbol. El análisis de los partidos mostró que más o menos los jugadores recorren entre 8 y 13 kilómetros durante un partido de competición a una intensidad media cercana al umbral anaeróbico.
Además, el gasto energético durante un partido promedio entre el 70 y el 75% del consumo de oxígeno máximo, lo que sugiere un alto nivel de rendimiento físico en el fútbol. Puede estar determinado en parte por la aptitud aeróbica, o sea, la capacidad aeróbica que tiene es base para esto. Por eso acá tienen cómo es la medición en litros. En este caso, para los hombres la tengo en litro. De acuerdo a la edad, cuál sería la capacidad que tiene, ¿no? Hasta 4,75, bueno, que sería arriba, 4,5. Es muy bueno, es excelente esa capacidad. Y fíjense cómo va bajando en todos los casos de acuerdo a las edades. En las mujeres lo tengo en mililitros por kilo por minuto. Y es más o menos lo mismo, nada más que la diferencia radica en que mucho menos en cantidad de litros cuando sacan las cuentas. Llegamos al ácido láctico. Luego de un ejercicio agotador, es recomendable realizar ejercicios regenerativos, ya que colaboran a eliminar el ácido láctico con mayor rapidez. Con ejercicios regenerativos, el tiempo de recuperación es más o menos de 30 minutos a 1 hora. Sin ejercicio regenerativo, el tiempo de recuperación es 2 horas o más. Eso depende de la cantidad de lactato que haya quedado. Los tiempos recomendados de recuperación después de un ejercicio exhaustivo son: acá van a ver que tiempo recomendado de recuperación mínimo y máximo. Restauración del fosfágeno de 2 minutos a 3 minutos. Cancelación de oxígeno, recuperación al lactácido, 3 minutos a 5. Cada vez que ustedes inician una actividad, queda una deuda pendiente de oxígeno. A eso se refiere. Restauración de la oximioglobina, 1 minuto a 2 minutos. Son tiempos cortos, ¿eh? Restauración del glucógeno muscular, ya vimos que va de 10 horas a 46 horas, después de un ejercicio prolongado, y 5 horas a 24 horas después de un ejercicio intermitente. Eliminación del ácido láctico de los músculos de la sangre, más o menos 30 minutos, 1 hora. Sobre todo si hacemos ejercicio de recuperación, si no se estira. ¿Qué ocurre con el ácido láctico? Cuando usted hace actividad física y produce los cristales de lactato, si esa cantidad de lactato se quedara, por ejemplo, en los gemelos y en el cuádriceps, la fatiga sería inmediata. El organismo, ¿saben qué hace? Lo transporta, lo lleva para arriba. Por eso, cuando ustedes, sobre todo los que alguna vez hicieron ejercicio y actividad intensa y después por alguna razón la dejaron hacer y volvieron a hacerla, cuando se sientan en el inodoro y se quieren parar no pueden, por los dolores que aparecen. Claro, pero vos imaginate que vos con los glúteos no corres, y sin embargo lo que más te duele en ese caso son glúteos y abdominales, para entender por qué podés aguantar más. Bien, excretado a través de orina y sudor, la cantidad de ácido láctico eliminado a través de esta vía durante el periodo de recuperación es muy poco. Conversión a glucosa y o glucógeno. Puesto que el ácido láctico es un subproducto de la degradación de los carbohidratos, en este caso la glucosa, puede ser reconvertido en el hígado. El hígado lo vuelve a transformar en glucosa y en el músculo esquelético se acumula como glucógeno, dado la energía requerida del ATP. Conversión a proteína. Los carbohidratos, incluyendo el ácido láctico, pueden ser químicamente convertidos en proteína dentro del cuerpo. Solamente una pequeña cantidad es convertida a proteína durante el periodo inmediato de ejercicio-recuperación. Los cristalitos que se forman, por eso duele, por eso los problemas que surgen de los dolores, generalmente en los gemelos o cuádriceps, ¿no? Se puede utilizar el ácido láctico como combustible metabólico, suministrando su descomposición aeróbica con cierta energía para la formación de ATP, principalmente en los músculos esqueléticos. En presencia de oxígeno, el ácido láctico se convierte primero en ácido pirúvico y luego en dióxido de carbono y agua en el ciclo de Krebs. Esta vía constituye el principal vehículo para la eliminación total del ácido láctico. Ahí se elimina absolutamente todo. Acuérdense siempre que la transpiración es igual a la orina, nada más que más licuada. Es lo mismo, ¿eh? Por eso las personas que tienen orina fuerte con mucho olor, también tienen un olor a chivo que son infantables, ¿eh? Y tiene que ver con eso, no es que algo a propósito, porque algunos, yo escucho a veces a la gente, no, porque debe ser sucio. No tiene nada que ver. Tiene que ver casualmente con lo que elimina. ¿Y las pruebas de lactato desde qué edad se pueden hacer? ¿O desde qué edad las realizan? Básicamente se hacen a partir de los 15. No te olvides que los trabajos aeróbicos lácticos empiezan más o menos a los 13, 14, pero el láctico arranca más o menos a partir de los 15. No antes, porque necesitas tener todas las adaptaciones anteriores. Claro, vos tenés que tener las adaptaciones
aeróbicas primero para poder ir a buscar lo otro. La aláctica no hay problema porque el ejemplo más claro de la láctica es, sobre todo con los más chiquitos, corren mientras tienen reserva de ATP-PC, cuando se le acaba, pum, se caen al piso o se tiran al piso, como les guste. O sea, todos los chicos, los bebés, qué sé yo, 1 año, 2 años, cuando corren, ustedes vieron que cuando salen a toda velocidad, pum, se sientan en el piso, se le acabó la energía. ¿Cuánto están? 10 segundos, se paran, otra vez. Y es exactamente eso. Lo que no tienen capacidad es para el anaeróbico láctico. Porque acá, aparte de todo lo que estamos viendo, ya cuando veamos nutrición, van a ver que la importancia de la nutrición en todo esto. Todo esto, además de la nutrición, además del entrenamiento, entra a tratar lo que se llama el entrenamiento invisible. El descanso, la nutrición, qué tomás. O sea, hay un montón de factores para tener en cuenta. Con el tema del ácido láctico, podemos hacer el regenerativo, por ejemplo, al día siguiente tranquilamente, pero si yo quiero hacer regenerativo 48 horas después de la competición, ¿es lo mismo o ya estoy haciendo mal las cosas? Para mí ya no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque se le fue la mitad de todo eso, se le fue. Lo que pasa es que va a tardar más tiempo. Si vos, cuanto más rápido lo haces, el trabajo y la dieta y el descanso y todo lo que hacen, los jugadores que deberían hacer, mejor dicho, aceleran todos los procesos de recuperación. Bien, vamos a hacer historia. Antes, ¿se acuerda que todos los equipos vivían de concentración en concentración? Tenía que ver con la conducta también de los jugadores, ¿no? Pero el tema de las concentraciones era ese. Trabajamos, reponemos, descansamos. No que nos vamos de visita, que tenés que estar con los problemas familiares, que tenés que estar... Vos entrenás, trabajás, después tenés que descansar. Tenés que reponerte. ¿Para qué? Para volver al día siguiente al trabajo en las mejores condiciones. Por eso no es tan fácil la vida del deportista. La gente debe pensar que la vida del deportista es fácil. No es fácil. En el alto rendimiento es un martirio en realidad. Si no te salen los resultados, te tenés que ir. Las dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa si no hago el recreativo? Queda el ácido láctico de mis jugadores. ¿Cuál es la consecuencia? A las 48 horas algunos todavía pueden tener secuela del ácido láctico. Lo que puede bajar es mermar un poco el rendimiento. ¿Pero se recupera ese rendimiento bajado a los días igual? Sí, sí. No? Okay. Lo van a ir bajando, no te da problema que lo van a bajar. Lo que pasa es que no los tenés 0 kilómetros. Pero en el momento se recuperan. Claro, si vos le haces un trabajo... Viste que la mayoría lo hacía el día posterior al partido. Un trabajo de recuperación. Al otro día le daban descanso, muchos, para volver al trabajo. Entonces, cuando lo volvías a trabajar, estaba a 0 kilómetros. Lo que pasa es que ahora, con esto de que los partidos entre semana y todo, te modifican los tiempos. Entonces, tenés que empezar a regular las cargas de los jugadores. Si no, pasa lo que está pasando en la actualidad, se rompen todo. Se están rompiendo todos los jugadores. Claro. O sea, con un descanso de un día, antes se eliminó el ácido láctico y ya está, cosa que no estaba tan bien, parece que no está tan bien, digamos. Es mejor al día siguiente que un recreativo. Claro, el ideal es eso. No quiere decir que si vos no tenés que jugar el miércoles o no tenés, te viene al pelo, te da lo mismo, no te afecta un día más, un día menos. Ahora, si vos tenés que hacer las competencias como eran ahora, que tenías que jugar como mínimo, por ejemplo, fin de semana, entre semana, fin de semana, si no le dabas la recuperación rápida, ¿cuándo la vas a dar? Y después la última pregunta que tenía, la otra era, después, para ser recreativo, ¿qué tipo de ejercicio tiene que ser recreativo? Porque yo puedo decir, mirá, yo el primer tiempo lo di todo y el segundo tiempo jugué light y para mí fue un regenerativo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. En realidad el regenerativo tiene que ver que tenés que calcular vos el tiempo. Afuera tienes que calcular que sea más o menos al 75% de lo que estuvo, pero en un tiempo mucho más corto, 15 minutos, 20 minutos, no mucho. ¿Esto tiene que ver con la compensación, supercompensación? Tiene que ver. Lo que pasa es que no todos tienen la supercompensación. Claro, vos tenés que entrenar, superar los límites, puedes volver para atrás y volver a subir los límites, pero no todos los deportistas están preparados para eso. Tiene que ver, volvemos a lo mismo que empezamos hoy. ¿Qué capacidades físicas traes vos para poder lograr todos esos objetivos? Por eso, los preparadores físicos realizan evaluaciones previas para poder presionar la supercompensación. Te tienen que evaluar. Yo voy a trabajar con vos para supercompensación y resulta que vos andás bien, pero el de al lado se me está muriendo. Ese es el problema. Por eso hay que evaluar.